Todo 3 del 1 al 6, amén. Saludos a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que nos miran por ahí a través de la red TikTok, amén. Un saludo para todos, un saludo para nuestros hermanos que no pudieron estar el día de hoy aquí, amén. Esperemos que todo esté bien y esperamos verlos el día jueves, amén. ¿Todos lo tienen? Éxodo 3, 1, 6. ¿Todos lo tienen? ¿Se ponen de pie, por favor, por reverencia al Señor? Y lo leemos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verla, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a orar, amén. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo le doy toda gloria, toda honra, toda alabanza, Padre. Bendito es usted, Padre Todopoderoso. Usted es el grande, Padre, en este lugar. Usted es el grande en mi vida, Señor. Yo sin usted no soy nada, Padre Todopoderoso. Yo me presento, Padre, en este día, Señor, en esta mañana, Padre Todopoderoso. Yo vengo sometiendo todo pensamiento, todo sentimiento en obediencia a usted, Padre bendito, Espíritu Santo de Dios, Padre Todopoderoso. Yo le pido que sea usted tomando, Padre, el control de mi mente, de mi cuerpo, de mi espíritu, Padre Todopoderoso. Yo le pido que no permita, Señor, que palabra alguna mía salga, Padre, que sea palabra suya, Padre, palabra de su Santo Espíritu, Padre. Yo le pido, Padre, que así como habló a mi vida, Señor, que así, Padre, como me ministró, Señor, a través de esta palabra, Señor, sea usted ministrando, Padre, su pueblo, Padre Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, en este día, Señor, yo le doy toda gloria, toda honra, toda alabanza, Padre. Usted tiene, Padre, todo el control, toda la autoridad de este lugar, de nuestras vidas, de nuestras mentes, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, yo le pido que en este día sea usted hablando, Señor, no solamente a los que estamos aquí presentes, Señor, sino todo aquel, Padre, que está a través de la pantalla, Señor, Padre Todopoderoso, que sea, Padre, su palabra, Señor, ungüento para nuestros huesos, Señor, ungüento para nuestras heridas, Padre Todopoderoso. Oh Espíritu Santo de Dios, desde ya, Señor, yo le doy toda gloria, toda honra, toda alabanza, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Señor. Aquí está un pueblo, Señor, unido, Padre, reconociendo, Padre, que sin usted no somos nada, Señor, reconociendo que lo necesitamos, Padre, reconocemos, Señor, que faltos somos, Padre, ante su presencia, pero que su amor y su misericordia, Señor, nos ha alcanzado, Padre Todopoderoso. Oh Espíritu Santo
Santo de Dios. Yo le pido que sea usted limpiando, Señor, los aires de toda potestad, Padre. Que limpie los aires de todo aquello que se está moviendo, Padre, en contra, Señor, de este tiempo de adoración, de este tiempo de compartimiento de su palabra, Padre Todopoderoso. Oh Espíritu Santo de Dios, Padre bendito, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Oh, yo clamo por el ángel de Jehová, Padre, en este lugar, Señor. Ángeles guerreros, Señor, Padre bendito, haciendo vallado, Padre, tome control de las mentes, de los corazones, Padre. Toda confusión, todo espíritu de división, Padre, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre Todopoderoso. Oh Espíritu Santo, desde ya, Señor, le doy toda gloria, toda honra, toda alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Puede tomar su asiento, mi hermano. Gracias, Señora. En el nombre de Jesús, en esta mañana, hermanos, el tema, hermanos, de esta palabra que el Señor me daba se llama: quítate las sandalias, quítate el calzado. Amén. Miren, hermanos, dice el versículo 3:5, y dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Después de que Moisés huyó de Egipto, hermanos, después de haber defendido a uno de sus hermanos, de los israelitas, de los hebreos, hermanos, él salió huyendo. Amén. Y estuvo 40 años con su suegro trabajando para él. Y miren, hermanos, el Señor me ministraba esta palabra y yo decía: voy a hablar de la zarza que no se apagaba. Señor, voy a hablarle al pueblo de la zarza que Moisés vio y que él dijo: me voy a acercar y voy a ver por qué razón la zarza no se consume, no se apaga. Pero el Señor me ministraba, hermanos, y me decía: quiero que les hables del calzado que tienen puesto. Quiero que hables del calzado, quiero que hables del calzado que yo te quité cuando tú viniste a mis pies. Y yo decía: ¿cómo es esto, Señor? Para mí, hermanos, era algo como cuando le dijo: quítate el calzado, era como: quítate las sandalias y acércate. Amén. Pero lo que el Señor me ministraba, hermanos, a través de esta palabra, dice, ¿verdad?, que Moisés, les voy a hablar un poquito de Moisés. Nació en un tiempo, hermanos, donde se había decretado, donde el rey de ese tiempo había decretado que todos los varones tenían que morir. Que las parteras tenían la orden, hermanos, de que cuando una hebrea diera a luz un varón, en el momento tenían que deshacerse de él. Y miren qué tremendo, porque dice la palabra, hermanos, que las parteras tuvieron temor de Dios. Amén. Y que cuando el rey les preguntaba, cuando Herodes les preguntaba, ellas decían: es que las hebreas son mujeres fuertes, y cuando nosotros hemos llegado, ellas ya han dado a luz. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Moisés, su madre lo tuvo escondido, pero cuando ya no pudo más, tuvo que entregarlo literalmente, hermanos. Lo puso en una canasta y lo puso en el río. Y él fue criado, hermanos, nada más y nada menos, en la casa de aquel que había dado el decreto para deshacerse de todos los niños. Y qué tremendo. Yo pienso, hermano, yo creo que usted ya ha escuchado esta palabra muchas veces, o quizás es primera vez que la está escuchando. Y el Señor me ministraba, hermanos, y me decía: mira cómo Moisés, con un decreto de muerte encima de él siendo un niño, yo lo posicioné en la casa de aquel que había enviado el decreto. Amén.
Y algo tremendo, hermano, que la palabra nos enseña es de que Moisés no fue creado como un criado más, como un sirviente más, sino que la hija del rey lo adoptó como su hijo, y el mismo rey lo adoptó como su hijo. Qué tremendo, hermano, cuando hay propósito en tu vida. Aunque el mismo del diablo, el Señor lo reprenda, se levante, no te va a poder matar. Aunque las mismas tinieblas se levanten, hermano, es ahí donde Dios te va a posicionar. Pero miren lo que la palabra nos enseña, hermanos, que Moisés no se olvidó de sus raíces. A pesar de que era de muy corta edad, probablemente un bebé, hermanos, él no se olvidó de sus raíces, porque también otra de las cosas, hermanos, Jocabed era su madre. Y ella fue llamada, hermanos, para criar a su propio hijo dentro del palacio. Y Jocabed tomó ese tiempo, tomó esa oportunidad, hermanos, para instruir a Moisés en el camino del Señor. A Moisés se le atribuyen los primeros 5 libros de la Biblia, hermanos. El Pentateuco. Y habla la palabra de Dios, hermanos. Es tremendo el mensaje, es tremendo lo que la Biblia nos enseña. Es tremendo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Que Moisés, hermanos, a pesar de haberse criado en el palacio, él no olvidó sus raíces. Amén. Pero él pasó 40 años, hermanos. Él pasó 40 años como siervo de su suegro, perdón. Él estuvo sirviendo a su suegro. Dice la palabra de Dios que él pastoreaba el rebaño de su suegro. A pesar, hermanos, de la educación, porque yo no creo que Moisés haya estado nada más en el palacio recibiendo las enseñanzas de su madre, sino, hermano, que también pues tuvo alguna educación de los egipcios. Moisés era un hombre preparado, hermanos, pero él fue al desierto huyendo por haber matado a un egipcio, porque él estaba defendiendo a un hebreo, y pasó 40 años ahí. En esa tierra, hermanos, es esa tierra donde él pasó 40 años en el desierto, hermanos, en la tierra de Madián, sirviendo a su suegro. Fue un tiempo de preparación. Imagínense 40 años, hermanos. Después de haber vivido en el palacio, después de ser criado en el palacio, después de haber sido adoptado por el rey, hermanos, por defender, hermanos, su sangre, y su misma sangre después lo señaló. Él vivió 40 años, hermanos, pero esos 40 años fue un tiempo de preparación. Porque el Señor no lo puso, hermanos, en el palacio nada más por ponerlo. El Señor lo puso porque había propósito en la vida de Moisés. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que él llevaba el rebaño, hermanos. Cuando él miró la zarza y él dijo: me voy a acercar para ver la visión. El porqué de la zarza ardiendo y no se quema, no se consume, no se apaga, no se termina el fuego. Amén. Y lo que el Señor me mostraba, hermanos, lo que el Señor me ministraba. Un día nosotros, hermanos, estuvimos así como Moisés. Andábamos perdidos, sin rumbo. Y un día llegó alguien y te habló de Cristo, o un día alguien te invitó a la iglesia y tú dijiste: yo quiero ver qué es lo que hay ahí.
Yo quiero ver qué es lo que ellos tienen. Yo quiero ver por qué ellos se miran diferente. Yo quiero ver por qué ellos siempre están contentos, aunque tengan situaciones, aunque tengan problemas. Esta era la palabra, hermano, que el Señor me ministraba para este día. Aún para los que no vinieron, hermanos, aún para los que están ahí a través de la pantalla. Aún, hermanos, para todo aquel, hermano, se apagó la computadora, gloria a Dios. Aún para todo aquel, hermano, que se quedó en casa y que tal vez está viendo, va a ver este video, hermano. Y el Señor me decía, me ministraba y me decía, hermanos, así muchos de los que están ahora, y no solamente en esta iglesia, en esta casa, un día vieron, sintieron el fuego, sintieron mi fuego y dijeron: yo quiero ver, yo quiero sentir eso que ellos están sintiendo. Yo quiero ver la visión de esa iglesia. Yo quiero caminar en la visión de esa iglesia. Yo quiero caminar en la visión que le dio a ellos como pastores. Y se empezaron a acercar, hermanos, y empezaron a venir y abrieron su corazón. ¿Y saben qué me decía el Señor, hermanos? El problema fue cuando yo le dije: quítate tu calzado. Ahí es donde muchos se quedan, me decía el Señor. Y yo le decía: ¿cómo, Señor? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo? Explícame, ¿a qué te refieres? Y el Señor me ministraba, hermanos, y me decía: quitarse el calzado es el proceso que Moisés pasó. Moisés estuvo 40 años en preparación. ¿Por qué estuvo en 40 años en preparación? Porque aunque él no olvidaba, hermanos, sus raíces, él traía una enseñanza muy fuerte como egipcio. Moisés tuvo que quitarse, hermanos. Si ustedes han visto esas películas, como los egipcios se ponen la línea negra, la vestimenta de los egipcios. ¿Han visto las películas? Y el Señor me ministraba eso y me decía: Moisés tuvo que quitarse no solamente el calzado, sino que tuvo que quitarse las costumbres de los egipcios. Tuvo que quitarse muchos malos hábitos que Moisés tenía por haber sido criado en el palacio. Fue un tiempo de preparación. Entonces el Señor me decía: muchos han venido aquí, muchos han venido a mí, pero cuando yo les digo que tienen que quitar su calzado, es donde ellos mismos se detienen. Es donde ustedes se detienen, me decía el Señor, porque hay muchas cosas que no quieren soltar. Y miren, hermano, algo tremendo que el Señor me ministraba, algo que con lo que yo batallé muchos años. Yo desde niña, hermanos, crecí como una niña muy orgullosa. Yo le platicaba a uno de los hermanos, no recuerdo, el otro día, y le decía: mi papá llegó un tiempo, estuvo unos años aquí en Estados Unidos, y llegó allá a México, y mis hermanos, los dos mayores, el que falleció y mi hermana, la que vive en California, lloraban, hermanos. Y ellos no querían ver a mi papá, porque ellos decían: yo no quiero que mi papá venga unos días y de ahí se vuelva a ir y me vuelvan a hacer burla porque no tengo papá. Y recuerdo que cuando mi papá llegó, hermanos, mi hermano el pequeño tenía 40 días cuando mi papá se vino a Estados Unidos. No lo conocía, hermanos. Él conocía a uno de mis hermanos, los mayores, y él le decía: papá. Yo sí me acordaba de mi papá, y yo sí esperaba que mi papá llegara. Pero yo recuerdo, hermanos, que cuando él llegó, le pegó primero a mi hermana. Creo que sí, él llegó en la noche, al otro día le dio una golpiza a mi hermana, porque mi hermana no quería salir con él. No quería que la vieran en la calle, hermanos. Después le pega a mi hermano al que falleció, porque haga de cuenta que es mi hermana la mayor, luego el que falleció, luego yo y luego mi hermano el más pequeño. Le pega a mi hermano al que falleció. Y yo me acuerdo que mis hermanos lloraban y decían muchas cosas. Después seguí yo, hermanos. Tremendo, ¿verdad?
Yo recuerdo que le pedí unas monedas, yo creo que fue con la hermana Irma, la hermana Mari, no recuerdo con quién platicaba. En aquel tiempo, hermanos, habían salido unas cajitas con leche con chocolate y unas galletas. Y yo era tan orgullosa, hermanos, que a mí nunca me gustaba pedirle ni a mi mamá. Y recuerdo que esa vez mi mamá estaba en el hospital por una situación que se dio con él. Y yo le pedí para una cajita pues para comprar, y él me dio, me acuerdo, una moneda, no me acuerdo ni de cuánto. Estaba chiquita, hermano, tenía unos 6, 7 años. Y me fui corriendo y yo solo me acuerdo que me dijo, ¿a dónde vas? Pero yo como le pedí para ir a comprar, pues yo estaba segura que él sabía que yo iba para la tienda. Me quedé afuera, hermanos, con la hija de la señora, la dueña de la tienda. Doña Lubia, creo que se llamó la señora. Me quedé en la banqueta, yo tomando mi chocolate con mi galleta. Cuando yo regresé, hermanos, como esa era la vida que nosotros estábamos acostumbrados a tener, mi mamá siempre trabajaba y nosotros prácticamente nos criamos en la calle con los otros niños, jugando, todos llenos de tierra, descalzos. Yo no conocía el zapato, hermanos, por eso tengo el pie desparramado. Amén. Y hermanos, cuando yo regreso, yo recuerdo que yo entré así y la mesa estaba así, él estaba sentado y tenía el cinturón. Me agarró del brazo. Eso sí, hermanos, yo nunca corrí cuando mi mamá me iba a pegar, porque yo miraba, hermanos, que mi mamá le daba más coraje cuando mis hermanos se iban y les acababa el cinturón cuando los alcanzaba a agarrar. Y en cambio a mí me agarraba el brazo, pum, 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 y se acababa. Y no le daba tanto coraje a mi mamá. Entonces cuando yo vi el cinturón, hermanos, yo dije, ahora sigo yo, porque ya le pegó a Adriana y ya le pegó a Franco, ahora voy yo. Agarró el cinturón, hermanos, y me agarró del brazo. No sé cuántos cinturonazos me dio. Yo no lloré, hermanos. Yo solo lo volteé a ver. Yo tenía una mirada que Dios me libertó de eso, hermano. Mi abuela tenía esa mirada. Y yo lo volteé a ver con un odio. Y dentro de mí dije, a eso vino solo, a golpearnos. Pero era tanto mi orgullo, hermanos, que yo recuerdo que me acosté en la hamaca. Mi papá no dijo ni una palabra, se fue a acostar. Yo no lloré, yo me tragaba las lágrimas porque me dolió, hermanos. Me dolieron los golpes, pero más me dolió la actitud, porque tenía años de no vernos. Y más después mi papá iba no sé por cuántos meses, no aguantó ni un mes, hermanos. No aguantó ni un mes y se regresó para Estados Unidos. Pero algo que uno de los amigos de él, bien amigo de él, dijo, hermanos, que cuando él le había pegado a mis hermanos, ¿verdad? Mis hermanos pues se desahogaron, le gritaron hasta de lo que se iba a morir. Pero que lo que más le había dolido a él había sido que me había pegado y que con la mirada yo lo había matado. Que cuando yo lo volteé a ver y yo le di esa mirada, hermanos, él sabía que lo único que estaba cosechando de nosotros era odio. Y con ese orgullo yo crecí, hermanos. Y hoy te quiero hablar de ese orgullo. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que el Señor trae para nosotros en esta mañana. El Señor me hablaba y me decía, tienen que despojarse del calzado, tienen que despojarse de su vieja manera de vivir, tienen que despojarse de ese orgullo que tienen. Quizás, hermanos, tú creciste como Moisés. Era lo que el Señor me daba, hermanos. Quizás tú creciste como Moisés. Quizás tú creciste en una cuna de oro. Quizás tú no tuviste necesidad durante tu niñez, durante cuando tú eras bebé. Quizás tus padres te dieron una buena vida. Quizás tú no estás acostumbrado a sufrir. Quizás tú no estás acostumbrado, hermano, a tener necesidad. Gloria a Dios, hermanos. Yo no te estoy diciendo que eso es malo. Gloria a Dios si tus padres se esforzaron y tú no tuviste ningún tipo de necesidad. Y el Señor me hablaba y me decía, quizás no había necesidad, quizás no pasaste dificultad, pero es necesario despojarse de la vieja manera de vivir. Es necesario despojarse del pensamiento del qué dirán, porque ahora soy cristiano,
ahora soy cristiana? ¿Qué dirán que ahora no salgo de la iglesia? ¿Qué dirán que ahora estoy diezmando, ofrendando? ¿Qué van a decir? Que los pastores me están robando el diezmo, que los pastores están robando la ofrenda. ¿Qué van a decir de mí? ¿El qué dirán? El que ahora ya no me visto como me vestía antes. Ahora ya no me maquillo como me maquillo antes. Era lo que el Señor me daba, hermanos. Y me decía, me seguía ministrando al Señor y me decía, tienen que quitarse el calzado. Tienen que quitarse el calzado del yo, por mis fuerzas, porque yo trabajo, porque mis padres me dejaron, porque mis padres hicieron, porque yo me esfuerzo, porque yo no. Moisés, hermanos, tuvo la opción de quedarse del lado de los egipcios. Moisés tuvo la opción de darle la espalda a Dios, de darle la espalda a sus hermanos hebreos y decir, ese no es mi asunto. Si a mí Dios me puso es porque Él aquí me quería, en la comodidad. Él me quería disfrutando de las riquezas del palacio del reino. Hasta pudo haber peleado, hermanos, el trono que le tocaba al siguiente rey. Pero ¿qué hizo Moisés? Él estaba consciente, hermanos, de que al defender a sus hermanos hebreos, él se iba a meter en problemas. Y esta era la palabra que el Señor me ministraba y me decía, hermanos, miren, ayer yo estaba aquí hincada porque iba a dar la palabra, pero ya esta palabra ya tenía días que el Señor me venía hablando de quita tu calzado, quita tu sandalia, quita tu calzado. Yo estaba aquí, hermanos, hincada. Ya tenía la palabra del día de ayer y todavía yo le dije, Señor, ¿quieres que la palabra esta la dé hoy? Y el Señor me decía, no, quiero que entiendas lo que le vas a dar a mi pueblo. Quiero que entiendas el mensaje que yo te estoy dando. Ahora te voy a hablar, hermano, del otro lado de la moneda. ¿Qué tal si tú no creciste como Moisés? ¿Qué tal si tú no creciste lleno de lujos? ¿Qué tal si tú no creciste donde no había necesidades? ¿Qué tal si tú creciste en un hogar donde faltó papá, donde faltó mamá, donde había demasiada necesidad? Si tú creciste en un lugar donde lo que más había era humillación, lo que más había era necesidad, que tú pasabas tal vez todo el año con el mismo par de zapatos y te los tenías que quitar cuando llegabas de la escuela porque si no te iban a tardar menos. Así crecí yo, hermano, viendo que todos comían y nosotros no podíamos, viendo que caía un viernes, hermano, y nosotros no teníamos televisión, nosotros no teníamos nada, y mi tío nos decía, órale perros, sálganse de aquí, porque llegaba la comida de sus hijos. Y nosotros no estábamos ahí por la comida, estábamos porque queríamos ver la tele. Quizás tú creciste, hermano, donde todos tenías papá para todo, menos para que te dieran un taco. Quizás tú creciste de lado, hermanos, donde todos te maltrataban y ni tu madre o tu padre que estaban contigo se daban cuenta, porque tenían que trabajar para darte un techo, para darte un plato de comida para que no te faltara. Quizás tú creciste, hermano, en esa familia, hermano, donde hasta el amor era para carecer, donde no tuviste amor. Quizás tú creciste, hermano, quizás en tu infancia sufriste abuso sexual, sufriste de todo tipo de abuso. Ahí en ese lado crecí yo, hermano, donde llegaban las 10, 11 de la noche, hermanos, y nosotros jugando afuera, y mi mamá, bendigo yo a esta mujer de verdad, trabajando, no solamente para darnos de comer, sino para pagar toda la deuda que tenía de la comida anterior que nos había dado. Quizás tú creciste, hermano, lleno de carencia, lleno de amor. Y cuando tú creciste y viniste a este país o estás en tu país, pudiste superarte, hermano.
Pudiste superarte, amigo, que nos estás viendo. Y empezaste a trabajar para construir un patrimonio para ti y para tus hijos. Pero te empezaste a olvidar de lo más importante, que era de buscar de Dios. Quizás en ese transcurso yo te estoy hablando de mi vida, hermano. Porque el día que yo pude levantarme, hermano, el día que yo pude trabajar con mis propias fuerzas, el día que yo pude empezar a darle a mis hijos, hermanos, y se me metió en la cabeza, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo nunca tuve. Yo no voy a permitir que mis hijos pasen lo que yo pasé. ¿Y qué crees, hermano? Que por estar buscando lo material, que por estar buscando lo que mis hijos no pasaran las carencias que yo pasé, les faltaba lo más importante, que era yo. Después, hermanos, yo me di cuenta, después cuando yo conocí a Cristo, alguien vino y me dijo: qué bueno que usted se apartó con sus hijos, porque si usted supiera el trato que le daban a sus hijos cuando usted no estaba. Quizás estábamos en ese lado, hermanos. Yo empecé a creer, hermanos, que porque yo andaba en un carro del año, que porque yo podía sola pagar mi departamento, que porque yo podía comprarme ropa de marca y vestir a mis hijos con ropa de marca sin pedirle nada a nadie, que eso era todo, hermanos, sin darme cuenta que en mi propia casa mis hijos estaban pasando lo mismo que yo un día pasé, que lo que más necesitaban era de mi amor, que lo que más necesitaban ellos era el calor de mamá, porque papá ya no estaba. Y el Señor me ministraba, hermanos, y me decía: se mete un orgullo disfrazado de humildad. Se mete un orgullo disfrazado de humildad. Y yo le decía: ¿por qué, Señor? ¿Cómo es esto? Y me decía: ¿te acuerdas cuando llegaste a la iglesia? Como yo de niña nunca recibí, hermanos, ni un te amo, ni un te quiero, ni de mamá, ni de papá. Mucho menos algo de alguien, hermanos. Mi hermano que vino aquí, el que le ayudó a mi mamá a criarnos, cuando él vino nos empezó a mandar, pero ya estábamos un poquito más grandes nosotros. Yo no sabía recibir. Y también de eso tenemos que despojarnos, hermanos. Porque a veces sabemos dar mucho, pero cuando Dios nos quiere bendecir no sabemos recibirlo. Y el Señor me ministraba y me decía: ¿te acuerdas cuando tú llegaste a la iglesia? Que la gente te quería bendecir y tú no lo querías recibir, a pesar de que tenías necesidad. A pesar de que había necesidad, tú lo rechazabas, te negabas y hasta hacías sentir mal a la gente que te quería bendecir. Y yo le dije: sí me acuerdo. Teniendo necesidad, tenías el orgullo disfrazado de humildad. Entonces, hermanos, la palabra de hoy, lo que el Señor nos quiere hablar, a veces, hermanos, no es que estemos en pecado. A veces no es solamente el pecado lo que nos aleja, hermanos, de la presencia de Dios. A veces, hermano, es nuestro orgullo quizás disfrazado de humildad, de buscar lo que yo no tuve. No te estoy diciendo, hermano, es malo. No, hermano, al contrario. Yo le decía, creo el domingo, no sé qué día, yo a mi esposo le digo: vete a trabajar, porque los niños todavía están chiquitos. Todavía hay cosas que pagar. Todavía tenemos que mantener hasta que Mateo cumpla 21 o deje de estudiar. Es necesario nosotros proveer para nuestra casa. Pero la palabra de Dios dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, el tú tener algo material, eso es añadidura de Dios. Eso es añadidura. Y el Señor, hermano, me mostraba y me ministraba, hermano, para esta palabra de Abraham, y me decía: Abraham tuvo que dejar todo su parentesco. Abraham tuvo que salir de su tierra. Dicen los historiadores, hermanos, que el padre de Abraham construía, hermanos,
las imágenes de madera. Y cuando Abraham salió de su tierra, dice que él terminó con toda la tienda del papá de la idolatría. Él tuvo que destruir, hermanos, todo eso que lo estaba persiguiendo a él. Él se rebeló a su padre para poder ser obediente al Señor. Y me hablaba también de David, hermanos. Y me decía cómo David fue ungido como rey, pero aún así le siguió sirviendo a sus hermanos. Aún así él tuvo un tiempo de preparación antes de ser colocado como rey. Él le sirvió al rey Saúl, hermanos, un tiempo de preparación. Y me decía el Señor, a veces están peleando cargos en la iglesia. A veces están peleando para estar ahí arriba del altar, pero no quieren dejar que yo los prepare para servirme como yo quiero que me sirvan. No quieren dejar el calzado que tienen puesto. ¿Y por qué el calzado, hermanos? Dice, porque en Tierra Santa estamos, hermanos. El calzado, todo lo que significa el mundo, hermanos. No es un secreto, hermanos, que yo antes de venir a Cristo hice con mi vida lo que yo quise, hermanos. Yo no salía de los bailes desde los 18 años. Yo tenía amistades, hermanos, que ahí en mi mesa se drogaban. Y yo tuve que quitarme ese calzado, hermanos. Tuve que alejarme de todo eso. Tuve que cerrar esa puerta, hermanos. Yo lo testificaba, me parece el día de ayer, antier, que a la última fiesta, una de las últimas fiestas que yo fui a casa de una de mis amigas, el Señor se glorificó, hermanos, y fue la última vez que yo fui de visita ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay borrachera, porque ahí no quieren a Dios, porque ahí yo no tengo nada que ir a buscar, hermanos. Si el Señor a mí me manda de regreso teniendo yo la seguridad que más de alguno va a recibirlo, yo voy con todo el gusto. Pero cuando el Señor me envió, hermanos, ellos rechazaron a Dios. Entonces nosotros tenemos que quitarnos el calzado, hermanos. El orgullo del qué dirán. El orgullo, hermano, de que si Dios te va a bendecir, que tú lo puedas recibir. El calzado, hermano, del evangelio de la paz. El Señor quiere que nos quitemos nuestro calzado, porque dice, quita tu calzado. Pero quiere que nos pongamos el calzado del evangelio. El calzado del evangelio de la paz. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando Dios te pide algo, cuando Dios permite quitarte algo de tu vida, no es para dejarte un vacío. ¿Por qué? Porque le dice a Moisés, quítate tu calzado. Pero también nos dice que nos pongamos, hermanos, la armadura de Él. Y en la armadura de Él está el calzado del evangelio de la paz. Quítate tu calzado mañana, hermano. Quitémonos nuestro calzado y pongámonos el calzado del evangelio de la fe. El calzado del evangelio de la fe, hermanos, nos va a enseñar a pararnos firmes en el camino del Señor, a tener prioridad al Señor por sobre todas las cosas. Nos va a enseñar, hermanos, a poder caminar firmes en su camino, pero también a poder expandir el mensaje del evangelio del Señor. Cuando el Señor nos habla, porque el Señor me mostraba, hermanos, que en todas las iglesias, en el mundo entero, hay gente que está dentro de la iglesia, pero que cuando el Señor les dijo, quítate tu calzado, hasta ahí llegaron, hermanos. Y están viviendo de apariencia, llegando a la iglesia, pero no quieren soltar lo que Dios les está pidiendo. Ahí estuve yo mucho tiempo, hermanos.
No crea que solo esta palabra es para usted, también es para mí. También es para mí, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que soltar? ¿Qué es lo que todavía nosotros no hemos podido soltar? Miren, hermanos, aquí ha venido mucha gente a hablar y a decir, y viene lo nuevo de Dios, y hay un rompimiento. Yo hablaba con la hermana Cristina, la hermana Mari y la hermana Irma, y le decía, ¿de qué nos sirve, hermanas, que Dios esté mandando a sus hijos, a sus siervos, si somos nosotros los que no queremos recibir la palabra y no le estamos dando la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que dé el fruto que Él quiere dar en nosotros? ¿De qué sirve, hermanos, que yo me esté desbaratando aquí? Si yo misma estoy reteniendo la palabra y la estoy ahogando para que no dé fruto. Amén. Y con eso termino, hermano. En esta mañana el Señor lo que nos está pidiendo, y nos ha estado pidiendo desde ya hace muchas semanas, es que le permitamos trabajar en nuestro interior. Es que le permitamos trabajar en nuestro corazón. Es que soltemos ese miedo que tenemos de entregarnos, de quitarnos el calzado, de decir no más. Yo me despojo de todo lo que yo venía arrastrando. Yo me despojo de la vida pasada. Yo me despojo hasta de mis amigos, de mi familia, de lo que yo me tenga que despojar para poder ponerme el calzado del evangelio de la paz, para poder afirmarme en el camino del Señor, para poder seguir creciendo, para que el Señor me pueda seguir preparando, para que un día yo pueda ser enviada y pueda llevar el mensaje del evangelio, porque para eso fuimos llamados, hermanos. Dice la palabra de Dios, ir y llevar el evangelio a toda criatura, hermano. No dice a que nomás a que tú quieras, a toda criatura. Y de hacer discípulos. Pero si no nos quitamos nuestro calzado, ¿cómo vamos a ponernos el calzado del evangelio de la fe? ¿Cómo vamos a dejar que nos discipulen así como Moisés, así como David? Porque no queremos vivir el tiempo del proceso. No queremos vivir el tiempo donde Dios nos va a ir despojando. Yo he aprendido, hermanos, que hasta lo material. Por eso te hablo con firmeza, hermanos. Yo recuerdo cuando yo iba a hacer los taxes y me decían, ¿y tú qué haces mendigándole a esta persona que te dé para tus hijos y mira cuánto ganas? Pero era por orgullo, hermanos. Hasta eso aprendí, hermanos, que si Dios quiere, ¿verdad?, que yo reciba eso que es de mis hijos, lo voy a recibir en su tiempo. Pero hasta eso yo aprendí a soltarlo, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que soltar en este día? ¿Qué es lo que tenemos que soltar en esta mañana? No es lo que yo te estoy pidiendo, no es lo que el pastor te está pidiendo, hermano. Es lo que Dios te está pidiendo. Es el miedo quizás de dar ese paso. Ya estás adentro, hermano. Ya estás aquí. Ya sientes, ya vistes el fuego de Dios. Ya probaste el fuego de Dios. Ya probaste la presencia de Dios. Pero es necesario quitarnos el calzado, nuestro calzado. Y es necesario dejar que Dios cambie ese calzado por su calzado, por el calzado del evangelio de la fe. Es bien fácil, hermano. Mira, hermano, se ha estado dando mucha enseñanza estos últimos 2 meses. Y yo sé que viene más, hermano. Porque cuando uno más se mete a buscar de Dios, el Espíritu tiene más hambre y más hambre y más hambre y más hambre. Y más hambre. Pero si uno, hermano, no está alimentando más a la carne, el Espíritu se va muriendo, se va apagando, se va muriendo, se va muriendo, se va muriendo. Y lo vamos apagando nosotros mismos.
Alguien me decía en estos días, una persona que yo discipulé, y me decía, hermana Juanita, me decía, recuerdo que cuando usted me discipuló nunca me habló de la ropa, nunca me obligó a quitarme nada, me dijo, ni los aretes, ni las joyas. Me dijo, pero a través del discipulado entendí que mi corazón tenía que ser renovado, y pasé una prueba muy dura en la iglesia y me tuve que ir de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Algo aprendí, me dijo, algo que usted siempre me decía, que si yo hacía las cosas porque el hombre lo pedía, el día que yo tuviera un problema en la iglesia, el día que yo tuviera un resbalón en el evangelio, yo iba a volver atrás, porque yo lo estaba haciendo por el hombre y no por Dios, no guiada por el Espíritu de Dios. Yo me salí de la iglesia, me dijo, pero en la iglesia en la que yo me congrego ahora, me dijo, yo no he cambiado nada de lo que Cristo me cambió después que yo tuve un encuentro verdadero con Él. Entendí que era el tiempo de Dios de salir de esa iglesia, pero no de regresar de donde Dios me sacó. Y ahí es donde yo puedo ver, hermanos, el respaldo de Dios. Para mí eso es hermoso, escuchar esos testimonios, porque se imaginan que yo me hubiera encontrado a esa hermana en la calle vestida como cuando yo la conocí al principio. Eso duele, hermano. Pero es necesario quitarnos el calzado, nuestro calzado. Es necesario quitarnos nuestro calzado. Pero también, hermanos, es necesario permitirle al Señor que nos ponga su calzado, que nos ponga el calzado del evangelio de la paz, y permitirle, hermanos, que Él en ese tiempo de preparación, hermanos, nosotros podamos afirmarnos, nosotros podamos aprender, crecer espiritualmente. Lo hablo por mí también, hermanos, porque todo aquel que deja de aprender, deja de crecer, hermano. Nosotros necesitamos estar todos los días, aunque sea 15, 20 minutos, hermanos. Si tú trabajas buscando del Señor, leyendo la palabra diariamente, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano. Es necesario, hermanos, quitarnos nuestro calzado y permitirle, porque Dios quiere ponernos desde el momento que te abrió los ojos, desde el momento que alguien te invitó a la iglesia, desde el momento que tú sentiste ese llamado de venir y buscar al Señor. Desde ese momento el Señor te ha llamado, pero hoy te está diciendo: es necesario que quites tu calzado y dejar que yo ponga el calzado del evangelio de la paz. Es necesario que, así como Moisés estuvo 40 años en la tierra de preparación, así tú puedas estar en la tierra de preparación. Es necesario, porque así como José había sido escogido, así como José, el Señor le había dado los sueños, fue vendido por sus propios hermanos, fue olvidado en la cárcel por aquel que él le dio revelación de su sueño, pero él
él esperó y dice la palabra de Dios que a donde José iba, el Señor lo hacía prosperar, y que José, hermanos, era un servidor con un corazón puro y que no permitió que su corazón se dañara a pesar de todo lo que él había tenido que vivir para poder llegar hasta donde el Señor lo iba a poner. Todo aquel que te diga eso que estás pasando no viene de Dios, hermano, el evangelio que están vendiendo hoy en día es un evangelio, yo se los decía, es un evangelio de mentiras, es un evangelio mediocre, porque todo aquel que te diga ven a Cristo y para de sufrir, con esa frase solamente te están mintiendo, porque nosotros tenemos que padecer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo padeció. ¿Y qué fue lo que Cristo padeció? Padeció humillación, padeció rechazo, padeció tanta cosa antes de llegar a la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo sufrió persecución. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender la obediencia como hombre. Nuestro Señor Jesucristo le quitaron sus ropas, dice la palabra de Dios. Lo exhibieron desnudo. Oh Padre Todopoderoso, oh dime tú si esa no es una humillación. Dime tú si Jesucristo vino aquí para gozar en la tierra. Oh, Jesucristo vino para pagar un precio por ti y por mí, y así nosotros no estamos dispuestos muchas veces a dejar todo eso que nos separa de la presencia del Señor. Hoy te digo, mi hermano, el tiempo se acaba y yo sé que ya te aburrí, yo sé que te voy a seguir aburriendo porque el tiempo de la gracia se está acabando. Ayer el Señor me hablaba y me decía, dile aún a los que te miran por las redes sociales, a las que son madres, a los que son padres, que se paren en la brecha, que se paren en la brecha para orar y reclamar las almas de sus hijos, porque el tiempo se acaba, porque el tiempo se acaba, y a veces estamos jugando, perdiendo el tiempo a ser evangélicos, perdiendo el tiempo a ser cristianos. ¿Qué es lo que nos está separando de la presencia de Dios? La falta de perdón. El que porque allá se creen más que yo, ¿qué importa, hermano? Los fariseos se creían más que nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo también hay fariseos. Es mejor que el Señor nos pida y nos muestre lo que nos está apartando de su presencia, que el hombre lo haga. Y te voy a decir lo que alguien me dijo una vez, hermanos, cuando yo andaba en pecado y no lo entendía. El Señor te habla una vez en secreto. El Señor te habla 2 veces en secreto. Pero a la tercera vez lo hace en público, no para humillarte, no para dejarte en vergüenza, sino porque Él quiere liberarte, porque Él no quiere que tu alma se pierda, porque Él quiere tener esa intimidad contigo, pero ese pecado te está apartando de Él. Y yo solo sonreí, hermanos, porque yo sabía que era Dios el que me estaba hablando, y me habló una segunda vez, y a la segunda vez yo le dije, Padre, 2 veces me has hablado y no quiero que me vuelvas a hablar. Hoy me arrepiento y me retiro y me aparto del pecado que estoy cometiendo. Y me dolió, hermano, me dolió la carne, pero hoy te puedo decir que valió la pena todo lo que yo he dejado para seguir a Cristo Jesús, que ha valido la pena cada humillación, que ha valido la pena cada rechazo, que ha valido la pena cada persecución que el diablo ha levantado en contra de mí, en contra de mi familia, que ha valido la pena todo lo que hemos perdido materialmente, físicamente, todo lo que el enemigo vino y tocó, ha valido la pena, hermanos. Porque hoy más que nunca, hermanos, estoy segura de que es el Señor el que nos puso aquí, no para venir a aparentar algo que no somos, sino para decirle a las almas, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Es tiempo de arrepentimiento genuino y de darle la espalda al mundo verdaderamente y dejar de jugar con las cosas del Señor. Es tiempo de quitarnos nuestro calzado y dejar que el Señor ponga su calzado
decirle al Señor: me despojo de todo lo que me aparta de ti. Me despojo no solamente del calzado, me despojo de estas vestiduras sucias, me despojo de todo esto que me aparta de tu presencia, Señor. Hoy es el día, en el nombre de Jesús. A veces la gente dice: es que los evangélicos están locos, algo mejor viene, algo mejor viene. Y a veces, hermanos, no viene algo mejor. Detrás de una cosa viene otra, detrás de una pérdida otra pérdida, detrás de un golpe viene otro golpe, detrás de una humillación viene otra humillación. Pero todo, hermano, todo es necesario para que Cristo pueda formar su carácter en nosotros, para que el Espíritu Santo de Dios pueda dar fruto a través de nosotros, el fruto del amor, el fruto de la paciencia, manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo, que aún hasta lo último, hermanos, que aún estando crucificado en esa cruz, levantó sus ojos y dijo: Padre, no les tomes en cuenta esto, porque no saben lo que hacen. Que aún hasta el final, hermano, no abrió su boca para quejarse, que aún hasta el final, hermano, y a veces con una mala cara que nosotros miremos, nos peleamos con el Señor, y en vez de quitarnos ese calzado sucio, lo apretamos más, el orgullo sube más, porque a mí nadie me va a humillar, porque a mí nadie me va a hacer mala cara, porque a mí no me van a despreciar. Pues ese es el Señor que está formando su carácter en ti, ese es el Señor que está formando el carácter en ti. Mansos y humildes, con un corazón contrito y humillado. Cuando dejamos que el Espíritu Santo dé el fruto en nosotros, hermanos. Cuando alguien quiere humillarnos, eso ya no duele. Cuando alguien quiere vernos de menos, eso ya no duele. Porque conocemos nuestra identidad, porque conocemos el precio que Dios pagó por nosotros. ¿O qué importa si han hablado mal de ti? ¿O qué importa que te han levantado chismes? ¿O qué importa que te han levantado falso? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo que importa es que te quites el calzado, que te quites tu calzado y te pongas el calzado de la fe del Evangelio. El tiempo de preparación duele, porque es el tiempo donde Dios te despoja de todo lo que a la carne le agrada. Es el tiempo donde te quedas solo, donde te quedas sola. Es el tiempo donde nadie te va a dar la mano. Es el tiempo donde Dios te va a triturar. Es el tiempo donde Dios te va a meter en el fuego. Es el tiempo donde vas a gritar y le vas a decir: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Y no lo vas a escuchar, no lo vas a sentir, pero Él ahí está, orando para que tu fe no falle, orando para que tu fe no mengue, orando para que tú te puedas levantar, orando para que te quites ese calzado sucio con el que Él te recibió, ese calzado sucio con el que Él te abrió las manos, con el que te abrió los brazos y te dijo: hija mía, te estaba esperando, hijo mío, te estaba esperando. Es tiempo de soltar todo orgullo. Sí, te lastimaron, te dice el Señor. Sí, te humillaron, pero es tiempo de soltar todo lo que hay en el corazón. Quítate las sandalias que te están estorbando. Quítate las sandalias que te están estorbando en este día. Quítate las sandalias y deja que el Señor ponga sus sandalias
oculto todavía. Y me lo está recordando. Y me decía, dile que saque el pecado oculto. Dile que se arrepiente y que se aparte. Porque si no, juicio viene sobre su vida.